3b, bendiciones S. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 1 Pedro 4, 18, 18. Y, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Los hay quienes creen, y transmiten a otros, que como Jesús ya sufrió, ya oró, pagó todo por nosotros, etc. Y nosotros ya le aceptamos a Jesús. No tenemos que hacer absolutamente nada. Para ser salvos, ya fuimos salvos por gracia. Y punto. Pues esto no es así. Pero si en la Biblia lo pone. En la Biblia pone tantas cosas que sin luz, y esta verdadera luz de Dios, nos salimos en una curva, o en crucijada de caminos nos cambiamos, dejando el buen camino, dando por bueno el malo. Y es una verdad a medias. Sí, ya somos salvos por gracia, y eso no hay forma sino de que las puertas del cielo se nos puedan abrir, es verdad. Jesús y por gracia, solo hay un camino. Pero repito, ya somos salvos, ya eres salvo salva, ¿y ahora qué? La tendremos que mantener la salvación. Y demostrar que somos verdaderos hijos e hijas de Dios. Hebreos 10, 38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Santiago 2, 17 al 24. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. 20. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. 21. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Y todo esto de Dios, no te creas que ya somos salvos y ya está todo, ni que esto es todo jauja. Pues no, que no entramos así, como así, del cualquier forma. Hechos 14, 22, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Somos muy moldeados, transformados, y si eso no lo aceptamos de ninguna manera, no podemos ser salvos ni aunque aceptemos a Jesús, queda claro. A todos no tuvo, y nos tiene que pasar por los desiertos, y mucha fragua, martillo, y yunque, porque sabemos que la salvación se puede perder, es muy difícil, pero se pierde. Y hay Biblia para ver eso, pero ver eso con versículos y en su contexto llevaría mucho tiempo, así que solo cogeré unos pocos versículos. Apocalipsis 3, 5, 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. 6. El que tiene oído, oiga a lo que el Espíritu dice a las iglesias. San Mateo 7, 21 al 23. 21. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese Mateo 24, 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Todas o casi todas las promesas de Dios hacia Israel, y a nosotros la Iglesia, están condicionadas, es al contrario de lo que muchos y muchas, casi todos creen, que el amor de Dios es incondicional. Y Él nos amará siempre, sí, nos amará siempre, y sin condición. Romanos 5, 8, ahí vemos su amor hacia toda la humanidad, sin pedirnos nada a cambio y dársela por parte nuestra. O sea que hasta ahí vemos su amor por toda la humanidad incondicional. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. San Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Veo una condición: creer en Jesús, y esta en presente aún está en validación y salvación. Todo aquel que en él creyera o creyó. No dice eso, en pasado, ¿verdad? Dice:
Todo aquel o aquella que en él cree, aún ahora su sangre es válida, está caliente, es viva y nos trae vida, y podemos ser salvos. Sea haga lo que se haga, no nos va a perdonar y salvar, porque también tiene que obrar conforme a su justicia. O que cree que a Satanás y a los ángeles que se rebelaron, aún hoy no los sigue amando, pero los tuvo que echar del cielo, y a las personas que fueros, y se van al infierno. Si les ama igual, pues ahí tiene el amor incondicional de Dios. Pero le obliga su justicia a tal cosa. Y con dolor en su corazón lo tiene que hacer. Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, morir en la cruz y demás, siendo el único Dios. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es incondicional, parecido al de los humanos, pero solamente que al principio, cuando se le acepta, y es uno un niño espiritual. Pero una vez que se crece, y se tiene conocimiento de las cosas de Dios, ya no es incondicional, sino que es condicional. No va a dejar que se salte nadie a la torera su ley. Si haces esto, tal y tal cosa vivirás. Tú lee bien y estudialo, verás cómo Dios nos pone para todos sus condiciones, menos cuando es su voluntad determinativa. Éxodo 19:4-6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. 5. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Puedes leer Deuteronomio capítulos 27, 28, y 29. Les dio Dios la oportunidad de elegir entre la maldición y la bendición. Monte Ebal y Geririm. Algo parecido cuando en el huerto con Adán y Eva. Deuteronomio 29, 18, 21. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. 20. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. 21. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. No se puede perder la salvación para un verdadero cristiano que está al pie del cañón, que vive conforme a Dios. Pero anda, tú haz lo que quieras, échate a la Bartola, vive como los del mundo, y quieras, y verás. Por todo esto, y cosas parecidas, necesitamos orar, e intercesión idónea, luz verdadera. Esto así a secas es diabólico. Y la verdad que para ser salvos, necesitamos lo primero la gracia de Dios, en eso estamos de acuerdo, sí. Pero para ser salvos necesitamos también obrar cada uno de nosotros, y primeramente querer ser salvos. Vamos a ver, ¿ser salvos de qué? Ser salvos de la ira de Dios, de los juicios que vienen, a esta tierra y a las personas, a cada cual en particular. Y de condenación eterna. Para dar la luz se necesita ir y darle el interruptor. Y la luz consta sencillamente de dos cables, el positivo y el negativo. Y para que haya luz deben estar juntos, y ahí ya nos está hablando de unidad, mucha unidad. Pero ahí no tocaré mucho ese punto, aunque sin unidad, ni amor no puedes vivir espiritualmente. Se necesitan dos cables para que haya luz. El positivo, que es Jesús, y el negativo, que somos cada uno de nosotros, enganchados, conectados, pegados a Jesús, y tendremos luz clara, comunión con Dios. Cada uno tenemos que engancharnos al enchufe del Espíritu Santo, como los teléfonos que si no se quedan sin batería y se apagan, no funcionan, sin luz, unidad con los demás hermanos, y principalmente no funcionan, hay muerte. Ahí solamente vemos que para ser verdaderamente salvos necesitamos de la colaboración personal nuestra también, no solo de la de Dios. Dios nos pone por su amor, y consecuencia de su gracia, en el camino, y no ha dado la luz de su palabra. Ahora nos resta a cada cual seguir ese caminino, y encender esa lámpara, luz. Jesús nos dio la puerta abierta al cielo, el acceso por su gracia. Ahora nosotros debemos entrar por esa puerta, y caminar en Dios cada día con su luz verdadera, que recibimos de Dios, para no salirnos del camino. Y la Biblia es el mapa. Pero resulta que ese mapa direcciona el cielo, o mejor dicho,
Hacia Dios, que es la auténtica meta, no es ir al cielo y tener vida eterna y demás, ni tener reconocimiento aquí ni allí, sino que nuestra verdadera meta es agradar a Dios, hacer su voluntad, lo que Dios quiera. Y después estar con nuestros seres queridos y lo que ya venga, etc. Pero como nadie podemos hacer toda su voluntad. Por eso oramos, hay que orar, y Él lo ve, que quiero, pero no puedo, y ya Dios ve nuestra intención y te da todo lo necesario para estar en el cielo con Él. A los discípulos les dijo. Lucas 10, 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pero en el cielo en realidad no existen imprentas, ni papel ni nada de eso. Pero para que nosotros podamos entender, y darnos un ejemplo. Si existe su corazón, no lleva escritos en su corazón, y entonces ya como nos conoce, y sabe cuál es nuestra intención, aunque no podamos. Pero Él nos lo da. Pero tenemos que pedírselo en oración. Que nos dé a cada uno, el poder suficiente para hacer. Porque resulta que Dios nos podría salvar a todos de un plumazo. Y saltarse a la torera todo porque es Dios, a todos los demonios, a Satanás, a los ángeles. Que son millones de millones. Y los seres humanos unos 80.000 millones de personas. Y Dios mismo tiene que dar testimonio de que no trata a nadie como Él quiere, ni como a robots, y podría, repito, y sin embargo no lo hace. Vemos que nos dio el libre albedrío, bueno, algo muy parecido. En el huerto del Edén, y a los israelitas en Deuteronomio 27 y el capítulo 28. Dios les dio la capacidad, el de escoger, en bien, o el mal, lo uno o lo otro. La bendición o maldición, Jericín, o Ebal. Deuteronomio 30, 15, 16, 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Toco este otro punto muy rápidamente que aquí lo podemos ver. Como el pueblo, las ovejitas, y ministerios pueden bendecir, hasta a Dios. Yo he escuchado decir a ministerios enseñar, que no pueden bendecir. ¿Quién son ellos para decir, yo te bendigo? Digo yo, con esa altanería seguro que no, hay que ser más humildes, pero si se puede bendecir, y aún a Dios. Y si la Biblia me exige bendecir a Dios, ¿cómo no voy a poder bendecir a los demás? Vamos, ¿qué les pasa ahora a la gente con tanto saber? Tanta teología y venga cursos teológicos, escucha que es bueno estudiar y saber, pero si me va a hacer mal, pues lo dejo. O sea que todos no pueden saber tanto, pues se hacen hermanos cabezones, solamente les crece la cabeza, y quedan mal formados. Olvidan o confunden lo más elemental. Deuteronomio 27, 12, 13, 12. Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Jericín para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. 13. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Salmos 135, 19, 20, 19. Casa de Israel, bendecida a Jehová. Casa de Aarón, bendecida a Jehová. 20. Casa de Leví, bendecida a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecida a Jehová. Salmos 103, 20 al 22. 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. 21. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. 22. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Y los hombres entre sí. 1 Pedro 3, 9, RVR 1969. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y a los ángeles igual. Decidme por favor si sabéis de algún versículo. No se puede saber todo, y yo lo reconozco. Pero también los dio libre albedrío, aunque los ángeles aquí sí que tengan el verdadero libre albedrío. Pero eso lo tengan restringido. Porque los humanos tenemos la libre decisión. Pero no podemos ir por nosotros mismos a Dios. Juan 6, 44. Y si alguien decide ir a Dios y hacer su voluntad no puede. Pues nos falta el poder. Y nos saldría la carne, nuestra descendencia pecaminosa. Además el término libre albedrío no viene en la Biblia, por lo tanto etcétera, etcétera. Y si queremos disfrutar de sus cosas santas, necesito, participar, estar en donde haya gloria de Dios. Y demás. Primero se predica, es impartida, pero lo que a mí más me ha gustado, y me gusta es
Administrar su gloria a las personas. En cualquier parte, y especialmente a los de su iglesia. Pero todo eso no es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo más importante? Porque si no es predicar, ni administrar su gloria, y Dios no es nada de las dos cosas. Eso no es Dios ni la Biblia, ni su gloria el movimiento en los cultos de todo tipo. Las personas danzan, profetizan, lloran, hay milagros, hablan en lenguas, puede haber señales, etc. Pero eso tampoco es Dios. Y, repito, a mí ha sido lo que y es lo que más me gusta ese movimiento del espíritu, y es muy necesario, imprescindible. Pero lo que más deseo, repito, ahora, y eso sí es lo más importante, y si es Dios es su presencia. Me explico. Y a forma de resumen para que se nos quede más. Ni su palabra, la Biblia, ni su gloria es Dios, son cosas muy de Dios, pero eso no es Dios. Buscar íntimamente su presencia, y que te visite, aparca, tienes comunión íntima, eso sí es Dios y lo más importante, su presencia. Aunque no se le vea con ojos literales, pero sabes que está con uno. Pero en la iglesia y en grupo, o fuera de la iglesia hay que hacer que se manifieste su gloria, y ahí entonces puede pasar cualquier cosa grandiosa, buenas de Dios. DTV.